Muy buenas, buenísimas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. Partimos con nuestra segunda clase de Química, módulo común. Hasta ahora, recuerden que vamos a estar durante el primer semestre de este preuniversitario con módulo común. ¿Ya? Vamos a partir entonces con nuestra segunda clase, que es modelo mecano cuántico y configuración electrónica. La palabra mecano cuántico, para el que no la haya escuchado nunca, les va a sonar abrumadora, porque suena como a física cuántica, suena como una cosa media complicada. Hoy día vamos a intentar explicarlo sin que la cosa sea demasiado abrumadora, espero. ¿Ya? Vamos a ver la definición del mismo modelo, vamos a ver los números cuánticos, muy importantes para la PSU, y la configuración electrónica, que es muy, pero muy importante para las varias preguntas de la PSU, no solamente las preguntas netamente de configuración electrónica, sino también para algunas preguntas de otros contenidos que se pueden colgar de acá y exigirnos que lo sepamos. ¿Ya? Clase pasada, ¿qué vimos? Vimos el modelo atómico de la materia, hablamos de propiedades de la materia, la teoría atómica, y número atómico, másico, peso atómico, isótopos, isóbaros e isótonos. Ya eso yo lo doy como materia dada, pero en todo esto lo que nosotros hicimos fue poner principal atención en los protones y los neutrones, que eran básicamente el núcleo de este átomo que se nos armó. Que recuerden que este átomo lo fueron armando diferentes científicos que contribuyeron a la teoría atómica, y la clase pasada hablamos más que nada del núcleo, ¿cierto? Protones y neutrones. Ya hoy nos vamos a preocupar de los electrones. Los electrones estaban dando vueltas afuera y en el fondo van a ser los responsables de casi todas las reacciones químicas. ¿Ya? Digo casi todas por no decir todas. Vamos a excluir las reacciones nucleares, que son la excepción, que se ven al final del módulo electivo. ¿Ya? Para el módulo común nos va a interesar el flujo de electrones o el movimiento de electrones para ver las reacciones que nos van a interesar, que son en su mayoría. Son casi todas. ¿Ya? ¿De qué habíamos hablado? Pequeño resumen. El electrón lo descubre Thomson, el protón Rutherford y el neutrón Chadwick. Con eso ya tenemos armado este átomo. ¿Ya? Con eso vamos a empezar a jugar. Y el último que contribuyó hasta la clase pasada era Niels Bohr, que explicó básicamente por qué estas cargas negativas que daban vueltas alrededor, que eran los electrones, no se sentían atraídas o no terminaban juntándose con las cargas positivas del núcleo, ¿cierto? Que fue lo que nos explicó Rutherford. Espero que eso ya vayamos asimilando un poquito los nombres y el tema de la teoría atómica. Entonces Niels Bohr dijo, bueno, este átomo no está armado de forma azarosa, tenemos distintos niveles de energía. Postuló 7 niveles de energía. Entonces son como distintos pisos de un edificio en los cuales se van a ir metiendo progresivamente los electrones, se van a ir ordenando. Entonces ahí está los 7 niveles energéticos, y además Bohr definió que cada nivel tiene distinta cantidad de subniveles. O sea, la cosa se complicó un poquito y terminamos armando el concepto de subnivel, que eran de distinto tipo. Para no ponerle número y complicar tanto la cosa, se armaron subniveles de tipo S, P, D y F. Por ahí aparece Goldstein con el protón. Goldstein también es una figura importante. Con respecto a... No, ya me preguntaron por Goldstein. Con respecto a los descubrimientos, recuerden que estas investigaciones para descubrir todo esto se ven en simultáneo. Muchas veces en los laboratorios trabajaba mucha gente, y además habían distintos laboratorios trabajando en simultáneo para poder obtener los datos. Lo que yo hago, lamentablemente, como no estuve ahí y como no conozco directamente a nadie que haya estado ahí, es remitirme a las fuentes oficiales, que son los libros. En mi caso ocupo Brown y Chang, que me dicen que esas eran las personas que descubrieron. Tristemente para el señor Goldstein, ¿ya? Lamentablemente así es. Bueno, volviendo, tenemos los subniveles de tipo S, P, D y F. Cada nivel energético tiene distinta cantidad de subniveles. Me gustaría que esta lógica la fueran entendiendo, que es el nivel 1 tiene uno solo, y así vamos a ir progresivamente avanzando. 1, este va a tener 2, este va a tener 3, 4, y hasta ahí nomás llegamos. ¿Ya? Después 4 de nuevo, y empezamos a disminuir. ¿Qué estoy haciendo? Parece tontera lo que estoy haciendo, pero en realidad lo que me estoy apuntando es que se aprendan o intenten manejar una imagen que vamos a tener que aprendernos sí o sí, que es la que nos va a ayudar en la configuración electrónica. ¿Ya?
cada subnivel tiene orbitales, tiene 2 orbitales, ¿ya? Cada subnivel tiene esta cantidad de orbitales y cada orbital logra acomodar un máximo de 2 electrones. Ahí sí, ya, lo había dicho mal. Cada subnivel tiene distinta cantidad de orbitales. El S aguanta solamente un orbital. El P aguanta 3 orbitales, el D aguanta 5 y el F aguanta 7. Y cada orbital puede alojar máximo 2 electrones. Entonces hacemos la multiplicación y cada subnivel va a tener esta cantidad de electrones. ¿Ya? ¿Es importante esto para la PSU? Completamente, absolutamente. Una vez dicho esto, en el fondo esto es lo que me gustaría que ya les pareciera muy familiar. Es esta imagen a partir de la cual vamos a armar la configuración electrónica. Yo les dije que mi consejo era que una vez que reciban la PSU, que les entreguen van a tener su hoja de respuesta y van a tener su cuadernillo. La hoja de respuesta tienen que rayarla con mucho cuidado, los circulitos sin salirse y no hacer rayas de más en ninguna parte. Pero el cuadernillo pueden rayarlo como quieran. Mi consejo es que cuando reciban su cuadernillo de ciencias, hagan este dibujo. Apenas esté llegado a la PSU, recién sentado, después de que los saludan y todo eso, hagan este dibujo, para que puedan tener claro eso y se olviden de este problema. ¿Ya? ¿Qué es un orbital?, pregunta Camila. Un orbital, y para allá vamos, en el fondo era esta trayectoria que describía el movimiento del electrón. Recuerden que de acuerdo al modelo que se fue armando para el átomo, este modelo para el que contribuyeron varios científicos, se llegó a la idea de que tenemos un núcleo fijo y los electrones están dando vueltas alrededor de este núcleo. Y esta vuelta, en el fondo, es el concepto de una órbita, por ejemplo. Igual como, no sé, la Luna orbita a la Tierra, que da vueltas periódicas y constantes, eso sería el concepto de órbita, ¿ya? Pero, para allá vamos, y como cuenten un poquito, el concepto de órbita se discute en el modelo mecano cuántico. ¿Por qué? Porque el modelo mecano cuántico parte de un descubrimiento o un postulado del señor Louis de Broglie, que dice que todos los electrones tienen un comportamiento tanto de partícula pero también de onda, ¿ya? Y eso nos va a llevar a un montón de cosas que nos empieza a desarmar esta idea del orbital fijo, este orbital donde nosotros dibujamos. No sé si vieron alguna vez Los Simpsons. ¿Vieron Los Simpsons cuando Homero trabajaba en esa fábrica en la planta nuclear y salía como un átomo así? Oh, que me quedó feo. Pero era en el fondo un núcleo y tenían esa órbita que era fija. Esa idea en el modelo mecano cuántico se nos empieza a desarmar. Primero, Louis de Broglie dice que estos electrones también se comportan como ondas y, además de eso, tenemos los planteamientos del señor Heisenberg. El señor Heisenberg plantea el principio de incertidumbre, en el cual dice que es imposible saber exactamente dónde va a estar el electrón. Es decir, que esta idea del orbital fijo no es tan así. Esta órbita, por ejemplo, en la Luna, ustedes han visto los calendarios que en el fondo avisan dónde va a estar la Luna o en qué posición. Ya se puede predecir la posición de la Luna porque la órbita es fija. Heisenberg dice, esto no es tan así. Hay un tema aquí de que las posiciones no son tan fijas, y de hecho, después de Heisenberg, el señor Schrödinger dice, podemos determinar la probabilidad de encontrar el electrón ahí, pero decir dónde está específicamente no es tan fácil. Entonces, Louis de Broglie dijo que esto era una onda, Heisenberg dijo no se puede determinar la posición, y Schrödinger estableció una ecuación, que por suerte no nos entra en la PSU, que es la ecuación de Schrödinger, que nos determina la probabilidad dónde podríamos encontrarlo, dónde es más probable que esté y dónde no. Entonces ese orbital es el concepto nuevo. Ya no es una órbita fija, sino que es una probabilidad de encontrarlo. Entonces tenemos de Broglie, Heisenberg y Schrödinger. Con eso ya tenemos nuestra idea del modelo mecano cuántico. A partir de eso se nos define o tengamos esta idea de el orbital, ya que no es una cosa tan fija o tan establecida. Con respecto a eso nos pregunta Millaray, ¿estos datos se preguntan en la PSU? Estos 3 nombres sí, y estos 3 principios sí. Estoy intentando disminuir, por supuesto, la cantidad de nombre y fecha y todo eso lo mínimo posible,
pero estos van, ¿ya? Así que quiero que los tengan presentes. Números cuánticos. Hay distintos números cuánticos que van a ser como la dirección de cada electrón. Va a tener un montón de electrones dando vuelta este átomo, dependiendo de qué tan grande sea el átomo, pero a partir de los números cuánticos nosotros podemos establecer ciertas características que nos van a decir, ¿saben qué? Este electrón es tal electrón, ¿ya? Es en esta posición. El primero es el número cuántico principal, que también se llama n, que determina la distancia entre el núcleo y el electrón. Es decir, nos indica el nivel energético. Tenemos básicamente esta forma del átomo, que es como una capa de cebolla. No sé si han abierto una cebolla que está como en distintas capas. Bueno, esos son los niveles energéticos. Recuerden que eso es lo que nos dijo Bohr. Bohr dijo, ahí está el núcleo y tenemos 7 niveles distintos de energía. El número cuántico principal lo que hace es indicarnos este nivel. ¿Cuál vendría siendo este nivel? Y van de 1 a 7. Ya, el número cuántico secundario o angular nos va a decir la zona en la que se puede encontrar el electrón y va desde 0 a 1. También este número se corresponde directamente con el tipo de orbital. Es decir, y esta relación me gustaría que la hicieran, el 0 va a ser siempre el S, el 1 va a ser el P, el 2 va a ser el D y el 3 va a ser el F. ¿Ya? Directamente esta relación. ¿Ya? No hay mucho más que ir encontrando ahí más suspicacias, sino que es así de directo. Sí, aprenderse la relación entre número y letra. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar por el número cuántico secundario y nosotros vamos a tener que recurrir al número y no a la letra, aun cuando nos sea más fácil la letra. Número cuántico magnético. Si nosotros ya sabemos que tenemos, por ejemplo, un orbital S, vamos a tener una posición fija para el orbital S. Pero si tenemos un orbital P, vamos a tener más de una posición y el número cuántico magnético, el M, nos va a indicar en qué orientación espacial está este orbital. Por ejemplo, y lo ven ahí en la imagen, tenemos para el P 3 posibles orientaciones que pueden ser en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. El número cuántico magnético, la M, nos indica que eje sería el que está siendo el que alude a este orbital, ¿ya? Van a ir desde menos L, L es el número cuántico anterior, hasta L, pasando por 0, ¿ya? Es decir, perdónenme que me devuelva, si nosotros tenemos un orbital de tipo P, vamos a tener que L es igual a 1, ¿cierto? Vamos a rayar un poquito. Si tengo P, a ver, ahí sí, tengo P, significa que L es igual a 1, ¿ya? En base al número cuántico anterior. Entonces, ¿cuáles van a ser los números cuánticos magnéticos posibles para un orbital P? Voy a tener menos 1, 0 y 1. Es decir, voy a tener 3 números cuánticos magnéticos M posibles para P que nos indican las 3 posiciones. Los otros orbitales más grandes, los orbitales de niveles superiores, de subniveles superiores, van a tener más números cuánticos magnéticos, ¿ya? De esta forma, si L es 1, es decir, que si estamos frente a un orbital P, que en el fondo lo mismo que decía, tendríamos 3 orbitales permitidos y este modelo nos va a plantear los 3 ejes posibles, ¿ya? Y el número cuántico, que es el de spin, el S, nos determina solamente el giro del electrón. Siempre vamos a tener dos valores, que es más 1 o menos 1, y siempre van a ser intercalados. No voy a tener dos, vamos a tener uno más un medio, perdón, y otro menos un medio. ¿Ya? Para los que dicen que vamos muy rápido, sí sé, tienen razón. Vamos desde el principio. Números cuánticos. ¿Ya? Cuando tenemos una dirección de alguien, por ejemplo, me dicen, no sé si ustedes ya son muy jóvenes para mandar cartas, pero las cartas decían comuna, calle, número el número de la calle, y si era un departamento, además decir el departamento. Por ejemplo, yo puedo decir Providencia, Avenida Providencia, la calle 187 y el departamento 32, por ejemplo. ¿Ya? Son distintos datos que se van dando para poder llegar a una sola dirección. Los números cuánticos, en el fondo, son exactamente lo mismo, pero para poder ir pillando la dirección o la ubicación del electrón.
El primer número cuántico, que vendría siendo como la comuna, es decir, qué tan lejos se encuentra del núcleo, es decir, en qué nivel de energía se encuentra, y en este caso sería el número cuántico principal n, ¿ya? Con eso estamos sabiendo como la comuna, el dato más general para poder ir avanzando. Primero, número cuántico principal n, el nivel de energía. El nivel, ¿sí?, de energía en que se encuentra el electrón. Después tenemos el número cuántico secundario o angular, que nos dice el tipo de orbital. Nada más que eso, si es un orbital S, un orbital P, un orbital D o un orbital F, ¿ya? Independiente de la lejanía que tenga con el núcleo. O sea, ya nos dio el primer número cuántico. Después de saber la lejanía del núcleo, podemos tener distintos tipos de orbital. Una vez que tenemos los tipos de orbital, es la dirección en la cual se encuentra ese orbital en el espacio, porque pueden ser distintas. Eso es el número magnético M, ¿ya? Y al final el spin, como nosotros habíamos dicho que los orbitales van a tener solamente máximo 2 electrones, esos 2 electrones van a tener distintos spin. Uno va a estar girando para un lado y el otro va a estar girando para el otro. Y el último dato del spin es básicamente decir cuál de los 2 electrones del orbital sería cada uno, ¿ya? En el fondo es simplemente una característica que nos permite localizar un electrón particular, ¿ya? A partir de eso nosotros vamos a utilizar estos datos para la configuración electrónica. La configuración electrónica se rige bajo 3 principios que hay que aprendérselos y manejarlos. L indica la forma del orbital, exactamente, el tipo de orbital. De hecho, la diferencia que marca que sea un tipo u otro tipo de orbital es la forma, ¿ya? S, P, D y F. La configuración electrónica se rige bajo distintos principios. Primero, el principio de mínima energía de Aufbau, que dice que vamos a ir primero de los niveles inferiores o más chiquititos de energía, es decir, lo más cercano al núcleo, hacia afuera. Así se van a ir llenando estos orbitales, desde dentro hacia afuera, ¿ya? Primero el 1, después el 2, después el 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el primer principio, por lo cual este tiene un orden de prioridad mayor a las que vienen. Se respeta este primero y después se juega con los principios que vienen. El segundo es el de exclusión o Pauli, que dice, que algo que ya habíamos mencionado, que cada orbital acomoda a lo más 2 electrones de distinto spin. A eso me refiero con el spin, que en el fondo están girando en sentidos contrarios, ¿ya? A lo más 2. Si tenemos más electrones, no estamos respetando el principio de exclusión, o si tenemos 2 electrones girando en el mismo spin, en el mismo orbital, tampoco estamos respetando el principio de exclusión, ¿ya? Así que eso hay que manejarlo. Los nombres también les recomiendo manejarlos. Exclusión de Pauli hay que tenerlo. El principio de mínima energía de Aufbau también hay que tenerlo en la cabeza. No solamente manipularlo, sino también tener los nombres. A eso me refiero. Y el último, que es el principio de multiplicidad de Hund o la ley de la micro, que dice que si nosotros ya tenemos disponibles los orbitales de un nivel, lo que vamos a hacer es ir llenándolos primero un electrón en cada orbital y después, cuando ya los tenemos todos llenos con un electrón, pasamos a poner el segundo electrón en los orbitales que ya tienen uno. ¿Se entiende eso? Se llenan de a uno primero y después se empiezan a llenar con los segundos. La ley de la micro, ¿por qué? Porque cuando la gente llega sola a la micro, y yo me voy a sentar, por ejemplo, yo me subo a una micro y encuentro que todos los asientos que hay asientos vacíos, los asientos siempre van dados, ¿cierto? Los de las micro. Hay gente que está sentada sola y hay asientos vacíos. Yo que voy solo también me voy a sentar casi siempre en el asiento vacío, ¿cierto? En el fondo es lo mismo. Si viene el electrón solito y hay asientos vacíos, se va a sentar solo. Y después, si ya no quedan asientos vacíos, recién ahí se va a ir a sentar con alguien acompañado. Pero primero se sientan solos y después, si no queda opción, se van a sentar con, en el fondo, acompañado, ¿ya? Las formas de llenar la configuración electrónica, hay distintas formas de expresarlo. Primero, la forma completa, que es indicando el nivel, el subnivel o el tipo de orbital y también, en el fondo, la orientación de cada orbital. En el fondo, la completa nos indica todos los orbitales. La semicompleta nos indica solamente los subniveles y la resumida, que es algo que vamos a abordar también con la clase que viene más adelante de tabla periódica, ocupa un gas noble más cercano y después de eso se sigue completando.
Los gases nobles son los elementos que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica. En el fondo lo ocupamos de plantilla, nombramos ese gas noble y después completamos lo que falta. Yo sé que todavía a lo mejor nos choca un poquito, pero vamos para allá. ¿Ya? Me gustaría que intentáramos resolver este ejercicio. ¿Cuál es la configuración electrónica abreviada de un átomo con estado fundamental Z igual 19? Pregunta por ahí Pame, ¿por qué el cromo y el cobre son diferentes? Porque son elementos completamente distintos. Como lo habíamos visto en la clase pasada, tiene el número atómico, que es un número atómico que es distinto. ¿Ya? Algo que tengo que mencionarles siempre es que la PSU, en su cuadernillo, tiene siempre en la primera página una tabla periódica. A partir de ella nosotros siempre podemos recurrir, empezar a jugar y no deberíamos tener problemas. ¿Qué es lo que ocurre acá? La tabla periódica y la configuración abreviada, ¿se acuerdan que era esa que nos decía ocupemos esto como modelo y vamos a completar solamente lo que nos falta? ¿Ya? En este caso nos hablan de un átomo en estado fundamental, es decir, que es neutro, que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. ¿Ya? Si su Z es igual a 19, significa que los protones son igual a 19. ¿Ya? Y si los protones son igual a los electrones, también vamos a tener 19 electrones. Entonces, teniendo esto, lo único que nos queda es decir cómo ordenamos estos 19 electrones. Hasta los 18 tenemos el gas noble. El argón es un gas noble que tiene 18 electrones. Es decir, que nos falta solamente, si ocupamos el argón, nos falta solamente un electrón para poder ir completando. Y en este caso sería el electrón del cuarto nivel, porque pasaríamos al cuarto nivel de la tabla periódica, y sería S, primer subnivel 1. ¿Ya? Alternativa B. ¿Ya? Me gustaría que siguiéramos trabajando. La dificultad de esta clase, chiquillos, es que estamos ocupando la tabla periódica aun cuando no hemos tenido la clase de tabla periódica. Yo sé que eso les puede generar un montón de dudas, pero para allá vamos. Necesitamos empezar a avanzar con los ejercicios, si no, hay muchos que no vamos a poder resolver. Para el ion aluminio más 3, ¿cuál es su configuración electrónica si el número atómico del aluminio es 13? ¿Ya? Lo primero, ¿los protones son iguales a los electrones en este caso? Los protones y los electrones no son iguales porque nos estamos hablando de un átomo neutro, algo que dijimos en la clase pasada. Estamos hablando de un ion. Si los protones son, ¿cuántos son? 13 por el número atómico. Y esta carga más 3 lo que hace es decirnos que este átomo perdió 3 electrones. Entonces los electrones serían 10. Lo que nos queda ahora es básicamente ir ordenando esos mismos 10 electrones en base a la tabla, al dibujito ese que yo les decía que teníamos que ocupar. Ahí en el fondo es lo mismo, 10 electrones y tenemos ahí el orden. ¿Cómo los vamos armando? El primero es 1s. ¿Cuántos electrones aguanta el orbital s? 2. ¿Cierto? Ahí hallamos 2. Nos pasamos al siguiente en el dibujo, que sería 2s. ¿Cuánto nos aguanta el 2s? 2 más, ¿cierto? Y nos tenemos que pasar de ahí al 2p. ¿Cuántos electrones aguanta el orbital p? Los orbitales p, 6. Entonces ahí tenemos 2, 2 y 6, ya tenemos los 10 electrones que andamos buscando y nos queda solamente buscar esta opción en las alternativas, que sería en este caso la D. ¿Ya? Me gustaría que fuéramos entendiendo la lógica de esta resolución de problemas. En este caso no es tan complicado, es simplemente tener esta imagen e ir siguiendo las instrucciones y el orden. Ya más allá de eso no vamos a ir. Esto es pura práctica, chiquillos, ¿ya? Hay veces donde yo le voy a decir, muchachos, tenemos que jugar memoria. Hay veces donde necesitamos que haya
que sean capaces de deducir, y en este caso es práctica, mucha práctica. En algún momento en primero o segundo medio tienen que haberlo practicado, ¿ya? Es simplemente ir llenando. Este es el orden de llegada de los electrones, y al respetarlo, la configuración electrónica se arma sola. Por eso les recomiendo que esta imagen la tengan en la cabeza y la dibujen al llegar a la PSU, dibujarla, y así se resuelven todas las preguntas, en su mayoría las de configuración electrónica. ¿Ya? Dadas las siguientes configuraciones electrónicas, solo una de ellas contradice el principio de Pauli. ¿Cuál de ellas es? Tenemos un S2, 2S2, un S3, 2S2, perdón, un S2, 2S2 y así sucesivamente. El principio de exclusión de Pauli, ¿cuál era? Establece que cada orbital va a tener máximo 2 electrones con distintos pin, pero máximo 2 electrones. Lo que nos está describiendo la alternativa B es que ese orbital S va a tener 3 electrones, lo cual contradice el principio de exclusión de Pauli. Así de sencillo es este ejercicio. Es básicamente ir viendo cuál de los principios se viola, y en este caso es el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Alternativa B. El átomo de silicio, cuyo número atómico, es decir, su cantidad de protones, es 14. ¿Cuál es el M, el número magnético del penúltimo electrón? Esa pregunta me gustaría que la abordáramos. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la orientación de los orbitales? La verdad es que es súper arbitrario. Al tener 3 orbitales, por ejemplo en el caso del P, la PSU casi siempre nos vamos a llegar hasta el caso del P, porque de ahí en adelante los átomos son demasiado grandes, ¿ya? Ese es un datito PSU. En el caso de los orbitales P, que tenemos 3, simplemente tenemos que cuidarnos que se vayan llenando uno de uno en uno, ¿ya? El orden, cuál va primero, no nos va a importar, porque de hecho es súper arbitrario decir cuál es X, y cuál es Z y cuál es Y, ¿ya? Lo que sí hay que preocuparse es que en el fondo los vamos llenando de uno en uno y se respete el principio de el dejando, ¿ya? Lo que sí, por favor, pónganle atención al orbital P, ¿ya? Son 3 orientaciones posibles. La PSU va a apuntar al orbital P. Ese es mi datito, y casi calado de la experiencia que yo tengo dando PSU, porque los otros átomos son muy grandes, ¿ya? Nos va a demorar mucho. La configuración electrónica, si hacemos los 14, ¿ya? ¿Cómo lo haríamos esto? Simplemente 14 electrones repartiéndolo en el monito que yo les decía que hay que tener siempre guardado. La configuración electrónica es esta, ¿cierto? Ahí tenemos 2, 4, 10, 2 más 12, y los últimos 2 tenemos ahí los 14. El penúltimo electrón correspondería al 3p1, ¿ya? Tenemos entonces que el P es el que está ahí, ¿verdad? El valor de L. Nos preguntan por M. L igual a 1 nos dice que tenemos un orbital de tipo P. Eso es L, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? Si nosotros tenemos, voy a rayar un poquito. Si tenemos L igual 1, porque es el orbital P, acuérdense que el orbital el número magnético M va desde menos L, pasando por 0, hasta L. En este caso es 1, ¿ya? ¿Cuál es el primero que se llena? Nos preguntaban por ahí. El menos 1. El segundo, en este caso sería el 0, y después el más 1. Y en este caso el primero que se llena es el menos 1, ¿ya? Alternativa D. Este ejercicio me da la impresión que medio corto tiempo no lo he explicado muy bien, y lo vamos a retomar la próxima semana también, ¿cierto? El último. El nivel cuántico n del modelo mecano cuántico representa o se relaciona con el radio promedio máximo del orbital atómico, el nivel energético del orbital atómico y la orientación espacial del orbital atómico. ¿Con qué se relaciona? Profe, si tenemos un ejemplo de un 3D1 y tenemos un 4S2, ¿cuál sería el nivel energético? En el primer caso, que es la pregunta que haces tú, el primero sería el 3 y el segundo sería el 4. Veamos. ¿Con qué se relaciona? El radio promedio máximo del orbital atómico. Radio, alguien se maneja lo que es el radio, ¿cierto? En el fondo, cuando tengo una circunferencia, la distancia entre el centro y la distancia en la que se encuentra la circunferencia.
¿Ya? En este caso, como yo les dije, es como una capita de cebolla en la cual tenemos que ir midiendo qué tan lejos está del núcleo. Eso corresponde perfectamente al n, en la distancia entre el electrón y el núcleo. El nivel energético del orbital atómico, efectivamente, porque se relaciona también con la energía, fue lo que nos dijo Bohr, y la orientación espacial del orbital atómico, ahí no, porque ese es el número m. Ese era lo que decía el número magnético. ¿Ya? Entonces sería solo 1 y 2, alternativa D. ¿Ya? Ahí están las definiciones, alternativa D. Y esta pregunta se las dejo para la próxima semana. Nos quedó pendiente una de la semana pasada también. Por ahora les voy a dejar este ejercicio para que lo vayamos viendo, para que le saquen pantallazo y lo vayan resolviendo. Por favor, pongan atención al tema de los números cuánticos. Vamos a partir de nuevo por ahí. El estado excitado, si lo puedo explicar. Los electrones se encuentran siempre en un estado fundamental. Siempre se van a ir llenando de uno en uno. Eso es en el fondo el primer principio con el cual dábamos la configuración electrónica. Cuando por alguna razón los electrones saltan a un nivel superior, hablamos de que está en estado excitado. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. De hecho, creo que en la PC1 tengo mis dudas, que eso lo vamos a ver en algún momento. ¿Ya? ¿Ya? Saludos para todos, chiquillos, que estén muy bien. La próxima clase, les recuerdo, seguimos por acá. Los que quedaron con muchas dudas, paciencia. Les encargo que estudien, pero paciencia, ¿ya? La próxima semana nos vemos. Que estén muy, pero muy bien. Saludos, chiquillos. Vamos, nos vemos.